actualización del estado actual de los entes reguladores de intervención, de cuál es la evolución de la jurisprudencia en el fuero federal al respecto, para luego analizar los alcances del control judicial o si el particular se encuentra legitimado para cuestionar la constitucionalidad de la intervención regulatoria. Y especialmente cuando el acto dictado por el ente regulador es el ejercicio de facultades jurisdiccionales. De los 7 entes reguladores de servicios públicos que tenemos en el ámbito federal, 3 de ellos se encuentran intervenidos desde el año 2001, la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, desde el año 2002, la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, y desde el año 2007, la CNT, el Regulador de Transporte y Distribución de Gas. De los otros 4 entes reguladores que quedan, 3 no tienen todos sus miembros nombrados, así que los entes reguladores, todas las normas de creación, ahora después vamos a ver como órganos colegiados, y en estos los 4 que quedan no están nombrados todos los miembros de este órgano colegiado. En el caso de Legas, hasta hace poco, tiene vacante todavía tiene órgano de 3 directores, tiene vacante el director del representante de la provincia y hasta hace poco tiene vacante el representante del Estado Nacional. En el caso del ENRE, estoy mencionando no intervenidos, en el caso del ENRE, los 5 directores, solamente designados 3 y a su vez esa designación no cumple con el procedimiento previsto por el marco regulatorio para su designación. Y en el caso del OXNA, tiene 4 directores y no está designado el director que representa a los gobiernos provinciales. Y finalmente me queda el OCOMI, que dejó de ser un ente descentralizado para ser un órgano desconcentrado de la Dirección Nacional de Identidad. Entonces, para describir el panorama de los entes reguladores en base a la intervención que vamos a ver. Ningún marco regulatorio prevé la posibilidad de intervenir los entes reguladores y tampoco tenemos en el ámbito nacional una norma que regule la intervención o una serie de intervención. En todos los casos, se hacen a través de un decreto del Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo invoca las facultades del artículo 29 y inciso 1 y el inciso 7. Las causales que invoca el Poder Ejecutivo son bastante amplias, precisas en algunos casos. A modo de ejemplo, les menciono que cuando se intervino la CNRT, el Poder Ejecutivo alegó que se habían detectado falencias en la gestión del ente que conspiraban contra los objetivos ejecutivos de los derechos de los usuarios, la competitividad del mercado y logro de mayor seguridad y estabilidad de nuestro involucrado, que esto requería una profunda reestructuración y que para eso era necesario la intervención. En el caso de la CNC, el Poder Ejecutivo alegó que existían razones funcionales y operativas que determinaban la necesidad de reorganizar la comisión y que para eso era necesario intervenir. Y finalmente, en el caso de la gas, el Poder Ejecutivo alegó que estaban cuestionadas las actuaciones del ente, en este caso tengo que estar hablando del tema de Canca, pero determina que es necesario realizar una investigación, que se revisen las actuaciones, pero desde la fecha de creación. En 2007 determina la intervención y analizar e investigar toda la actuación del ente, pero desde el año 92. En los 3 casos que menciono, de alguna manera la intervención es sine die, ya sea porque en el caso de la CNRT directamente no prevé plazo. En el caso de la CNC, si originalmente preveía que la intervención en el 2002 era hasta que termine la emergencia, luego en el 2003 aclaran que no, bueno, es hasta diciembre del 2003, pero lo que hacen es anualmente prorrogan esta intervención. La última prórroga es hasta diciembre del 2012. Ya van 9 meses ha sido prorrogada. Y en el caso de la Energas, la intervención por 180 días, ya fue prorrogado 10 veces y la última prórroga es de junio del 2012. Las causales que invocan en la prórroga son repetidas cada vez que se prorroga, pero literalmente se repiten las razones por
otorgar la prórroga. En el caso de los decretos de prórroga de la CNC, el Poder Ejecutivo alega que el proceso de reorganización iniciado por la intervención se encuentra en pleno desarrollo e involucra aspectos fundamentales que hacen a la reformulación del procedimiento de auditoría y control sobre las telecomunicaciones. Y que existen suficientes razones funcionales y operativas que determinan la necesidad de continuar la intervención. En el caso de la gas, el Poder Ejecutivo alega que la magnitud y complejidad de las tareas, por eso dijo que el decreto del 92, hacía necesario extender la intervención para que se puedan culminar esas tareas asignadas. Un dato de color es que las prórrogas a veces, en algunos casos, se salen publicadas con posterioridad a la fecha en que terminó la intervención, que venció el plazo de la intervención. Y incluye la ratificación de la designación del interventor. Es decir, que el ente tiene un plazo de tiempo donde no tiene el interventor designado o tiene un nombrado por el decreto vigente. En el caso de la CNC, en el 2009, diciembre del 2009 venció la intervención y la intervención prorrogada a diciembre del 2010 se ve publicada en noviembre del 2010, 11 meses después de haber vencido la intervención. Y un dato más para describir la situación de la intervención es cuando se les otorga, cuando el Poder Ejecutivo dicta el decreto disponiendo la intervención, otorga al interventor las mismas facultades que se le otorgan al presidente y a los miembros del directorio de los interventores. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia, con la intervención, vemos que la Corte se pronunció en el caso de consumidores libres en el año mayo del 98. En este caso se analizó la intervención de la CNC, pero la intervención anterior, del año 95. Si bien era un tema, una causa donde se cuestionaba la validez de la intervención, la Corte no entra a analizar la validez de la intervención, sino directamente confirma la sentencia de Cámara, considerando que en el caso concreto no había causa o controversia. Al respecto, la Corte afirma que desde la perspectiva expuesta asiste razón al acto cuando señala la falta de definición del perjuicio invocado por los demandantes, que se limitan a caracterizar la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo como un acto lesivo sin concretar de qué modo ésta incide en el derecho de los usuarios, y cuyo interés se declara haber dictado precisamente dicho acto. Termina diciendo que la sentencia no puede tener meramente un carácter teórico o conceptual. La Cámara, la Sala 1, en el mismo caso, en verdad dio un paso más, digamos. No solo lo rechazó por la existencia de un perjuicio concreto, sino que alegó que la intervención era un acto interorgánico, que sus efectos se agotaban en el ámbito interno de la administración, que por lo tanto no podían ser controladas judicialmente, salvo en casos excepcionales donde existiera una afectación directa y clara de los derechos de los particulares. Bueno, al respecto, la Cámara afirma que las decisiones y medidas en materia referida despliegan efectos en el plano interno de la administración y resultan excluidas de la fiscalización judicial provocada por la correspondiente impugnación en la medida que no lesionen de forma directa e inmediata derechos e intereses de los particulares. Un dato que después lo vamos a ver, también es levantado por la disidencia de Tefrac y incluso en este mismo caso, es que la Cámara termina afirmando que el bien jurídico tutelado, sería la protección del usuario, no exige indefectiblemente que el irrenunciable control estatal sea ejercido por un sujeto cualificado, sino que la fiscalización sea realmente ejercida. Así que la Cámara en este caso termina afirmando que no importaba cómo se ejerció ese control, cómo se ha designado la persona encargada de controlar, sino que alcanzaba con que el control sea ejercido. Y esto, como les digo, fue criticado por la disidencia, alegando que huelga señalar que el efectivo control solo es predicable respecto del tiempo de su actitud se halla en condiciones de ejercerlo. También en esta esencia se aclara que en especial la afirmación muestra su inconsistencia y se repara en que olvida que en el caso debe efectuar la fiscalización en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en la entidad que desde su origen fue considerada como un órgano independiente y especializado. Bueno, si bien en el ámbito federal no he encontrado más conocimientos puntualmente respecto a la validez de las intervenciones, voy a mencionar un caso reciente de Tucumán, de la Cámara de Constitución de Tucumán,
donde analizó la validez de la intervención del ente provincial regulador de energía de Tucumán. En este caso, la acción había sido iniciada por la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de Tucumán, que había cuestionado la validez de los actos dictados por el ente intervenido durante un procedimiento de revisión tarifaria. Lo que cuestionaba la asociación es que decía que el interventor no solamente tenía facultades para la finalidad de la intervención, no podía ejercer las facultades del directorio del ente. Y que la intervención era ilegítima porque no preveía plazo. Con respecto al primer punto, la Cámara no hace lugar. La Cámara considera que el interventor no solo tiene las facultades por la finalidad de la intervención, sino que también asume las facultades del directorio del ente, pero sí reconoce que la intervención tiene que tener un plazo y que si este plazo no es expreso, se tiene que interpretar según la finalidad de la intervención. En el caso concreto, terminó considerando que la intervención ya estaba vencida, la finalidad ya se había cumplido, e intimó al Poder Ejecutivo Provincial a constituir a designar los directores del ente. Bueno, si bien nosotros coincidimos con la Corte que no puede existir un control en abstracto de la intervención de un ente, sino que obviamente tiene que haber una causa de controversia, discutimos con la Cámara en el sentido de que la intervención es un acto interadministrativo. Por lo que vamos a explicar ahora, creemos que la intervención tiene efectos jurídicos directos respecto de los particulares. Y que una intervención sin plazo, prolongar el tiempo, como llamamos, en este caso son 11, 10 años y 5 años, lesiona los derechos, tiene efecto para lesionar los derechos de los particulares. En primer lugar, las normas que crean los entes reguladores como órganos colegiados. No solo establecen qué cantidad de miembros tiene, sino cómo se forma su quórum, cómo se toman sus decisiones, por qué mayoría. Y estos datos no son porque sí, sino que porque el legislador previó la necesidad de que exista una deliberación previa a la adopción de decisiones y que el intercambio de ideas y opiniones garantizaba los derechos de los particulares. La importancia de la deliberación para formar la voluntad del regulador fue reconocida por la Corte en la causa distribuidora de gas pampeana, contra el Energas, de octubre de 2000. En ese caso, la licenciataria había cuestionado la validez de un acto dictado por el Energas en un momento donde de 5 directores se habían nombrado 2 directores. Entonces dijo que no existía quórum. En este caso, la Cámara, la Corte termina diciendo que la existencia del número mínimo permite intercambiar ideas, opiniones y posiciones sobre decisiones a adoptar y en síntesis deliberar válidamente lo que constituye una condición imperativa para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. En el mismo sentido, la Sala 2 de la Cámara de Contencioso Administrativo, en el mismo caso, también destacó la importancia de que las decisiones sean tomadas por un órgano colegiado con deliberación. Otro dato importante a tener en cuenta es que las normas que crean los entes reguladores también establecen un procedimiento de selección, designación y remoción de los miembros, en algunos casos, como el Energas, por intervención del Congreso, en otros casos también se exige que sean propuestos por el Consejo Federal de Telecomunicaciones, la CNC o el Consejo Federal de Energía Eléctrica, en el caso del ENRE. Entonces, el procedimiento de selección es visto como, de vuelta, ¿no? Como un signo de independencia y imparcialidad y a favor de la garantía de los particulares. La importancia de que se refiere este procedimiento también fue reconocida por la Cámara, por la Sala Quinta, en la causa ASIF contra el Estado Nacional, donde la asociación había cuestionado justamente la designación de los miembros del ENRE. Y la Cámara afirma que la clave de la independencia que el Congreso ha querido garantizar al fijar tales condiciones reside en la seguridad de que los funcionarios encargados de los entes o agencias reguladoras conserven sus empleos y no solamente por la simple voluntad del presidente, ya que siempre y cuando cumplan con las instrucciones generales dirigidas a la reglamentación y se de la ley que están encargados de aplicar, solo podrán ser removidos antes del vencimiento de sus mandatos por el particular. Y destaca que esa independencia forma parte de la garantía del proceso. Bueno, en el caso de la CIC todavía si bien se intimó al Estado Nacional designar a los miembros, no está firme porque el Estado Nacional en el curso de recursos extraordinarios que hayamos sido resueltos por la Corte. Otro dato más es que los marcos regulatorios o las normas que crean los entes reguladores exigen que las personas
tal contexto es necesario centralizar las facultades de regulación, control, fiscalización y verificación en materia de telecomunicaciones en un organismo que se desempeñe de forma eficiente, cuya especialización, independencia y criterio constituyan una garantía tanto para la protección del interés público, de los derechos de los usuarios, como para el respeto de los derechos de los prestadores del servicio. Bueno, por lo que vimos, todas estas características no las estaría reuniendo el interventor, por lo tanto, se estarían violando las garantías de los particulares y quien se podría encontrar legitimado para obtener actos dictados por el interventor con fundamento en la constitucionalidad o en la legitimidad de esta intervención. Pero este dato es más grave cuando el interventor pretende ejercer facultades jurisdiccionales, porque aquí está la doctrina de la Corte en numerosos casos donde exige que para que un órgano administrativo ejerza funciones jurisdiccionales de esta manera se pueda asegurar el derecho al debido proceso y el respeto del artículo 109 de la Constitución, precisamente prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, se requiere que este órgano administrativo sea creado por ley y además reúna características de independencia e imparcialidad. En este sentido se pronunció la Corte Suprema en la Estrada en la sentencia de abril del 2005, donde analizó las facultades jurisdiccionales del ENRE para resolver controversias de los particulares. En este caso puntual, un particular había demandado a la empresa estatal de servicio público por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del corte de suministro. Y en este caso la Corte reconoce que lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional queda salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos de particulares hayan sido creados por ley, su independencia y imparcialidad estén aseguradas, bueno, y el objetivo político y económico tenido en cuenta por el legislador para crearlos sea razonable y la decisión no esté sujeta a control judicial. Así que la Corte insiste por reconocer la constitucionalidad o validez de esta función jurisdiccional por un órgano administrativo que se garantice la independencia y imparcialidad. Bueno, la relación entre esta independencia con los procedimientos de selección y la especialidad de los directores, en el caso puntual del ejercicio de funciones jurisdiccionales, también fue reconocido por la Corte, en el caso electoral de con el NERGAS, también analizó la competencia del NERGAS para evitar actos jurisdiccionales o según los conflictos particulares. Bueno, entonces, lo que venimos conversando surge con claridad que el interventor, que es designado directamente por el Poder Ejecutivo, que es un órgano unipersonal, y no en todos los casos reúne las condiciones de necesidad técnica exigida por la normativa, no reuniría las garantías previstas por el legislador o por el Poder Ejecutivo en el proceso de facultades delegadas por los determinados entes reguladores. Por lo tanto, no se verían garantizadas el derecho de defensa y lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional. Lo último es que tampoco podría, entiendo yo, invocar el interventor para justificar su competencia el decreto de designación como interventor donde se le dio todas las mismas facultades que al ente regulador, porque de alguna manera se estaría dejando en la administración la voluntad de cumplir una norma, es decir, porque el que dispuso la intervención es el Poder Ejecutivo, el que tiene que decidir el cese de esa intervención y la designación de los directores es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si el legislador previó que esas facultades jurisdiccionales o facultades de intervención y control sean ejercidas por un órgano colegiado, con un procedimiento de selección determinado, con determinada autoridad técnica, no puede quedar en cabeza del Ejecutivo su decisión de cumplirlo